Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Candidatos. Para hoy tenemos como invitado especial a Carlos Bert Iraola, un experimentado político boliviano, exparlamentario, un agudo analista de la coyuntura nacional, sobre todo política, y ahora precandidato para las elecciones del 2025. Junto con nosotros también se encuentra Zulema Lanes, periodista muy destacada en el país, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, y por supuesto mi compañera Amalia Pando, compañera a quien le doy también la bienvenida y le pido que haga la primera consulta a Carlos Bert. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que te quiero consultar es cómo evalúas lo acontecido horas atrás. El Parlamento, la Asamblea Nacional, ha aprobado una ley que desconoce a los prorrogados y los prorrogados, a su vez, han paralizado la actuación del Parlamento y le han quitado la atribución de legislar. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en los poderes del Estado? En primer lugar, un cordialísimo saludo, estimada Amalia, Cacho, lo propio, y por supuesto también a Zulema, con quienes nos estamos viendo de bastante tiempo. La visión, la lectura que tengo de lo que ha sucedido ayer, pero no solo lo de ayer, sino ya varios meses atrás, esta confrontación entre el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa, en la que la Asamblea ha perdido atribuciones, ha perdido prácticamente la facultad de convocar a ministros, fiscalizar, y lo de ayer ya tiene que ver con incluso la potestad legislativa. Mi lectura es que estamos presenciando un episodio más de la desinstitucionalización global del Estado boliviano. La justicia está por los suelos, el Ejecutivo ofrece dudas mayores día que pasa, el órgano electoral no tiene la suficiente credibilidad y ahora le tocó al legislativo llegar a su punto más bajo. Y la actuación de unos y otros en el seno del legislativo nos están conduciendo, si nos fijamos con cuidado, a un conflicto interpoderes entre la Judicatura Constitucional y el Legislativo, que en la Constitución y en ninguna otra ley está diseñado el escenario de solución. La Constitución le da al Tribunal Constitucional la atribución de ser el escenario para resolver los conflictos entre los poderes públicos, pero no está previsto cuando el Tribunal Constitucional es uno de los conflictivos, de los que está en conflicto. De manera que, como quiera que avance esto, hay varias posibilidades, ¿no? El kit del tema es la ley que cesa, no sé exactamente la fórmula porque no se ha difundido todavía el texto, pero cesa en funciones a los magistrados autoprorrogados. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer el Tribunal Constitucional? De hecho, creo que se anticiparon, han planteado una acción de inconstitucionalidad, de nulidad, creo, que ya
antes de que el legislativo haga algo, ya el tribunal emitió que no puede, que su convocatoria es inconstitucional. Hubiera sido peor, Amalia, si aprobada la ley, por alguna razón, un milagro cualquiera, el presidente promulgaba la ley. Entonces, alguien iba a plantear, ya lo anunció el procurador general, que iba a plantear la inconstitucionalidad de esa ley. Lo que iba a decidir el Tribunal Constitucional. Con una sentencia inconstitucional, la ley. Listo. Ahí se paralizaron el legislativo, el propio Tribunal Constitucional. En el fondo, y con esto termino, estamos asistiendo, no cabe duda, a la fase final del ciclo masista en todas sus dimensiones, económico, jurídico, político, social, y es eso lo que estamos presenciando y no tiene cómo ni cuándo va a parar esto. Van a dejar el país prácticamente en escombros. Carlos, si me permites una pequeña aclaración. Carlos, partes de una premisa, me parece equivocada. Pones en un mismo nivel al poder legislativo electo democráticamente y constitucional con un poder de facto, como son los prorrogados. Es un tribunal constitucional que es de facto. Lamentablemente, la situación está así, Amalia. Debiera el poder legislativo, como ha sucedido en el pasado, poder resolver, valga la redundancia entre poder, ¿no? Poder legislativo, poder resolver varios de estos conflictos institucionales porque representan, al menos teóricamente, la voluntad de la población. Pero la situación está dada en esos términos. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un instrumento político del gobierno de Arce Catacora y a través de sentencias, declaraciones constitucionales, están cercenando facultades, potestades, están poniendo límites. El Tribunal Constitucional se ha vuelto un actor político. Y es eso lo que estamos viviendo, y para cambiar, para corregir esto, va a tener que haber un cambio político en el país. De otra manera no será posible. Adelante, Zulema, por favor. Carlos, buenos días. Interesante el análisis que estás planteando, pero yo quisiera consultarte si con toda esta caracterización que has hecho de la coyuntura, que no es, digamos, un resultado de lo que ha ocurrido ayer, sino que es resultado de una sucesión de acontecimientos en los que se ha restringido la capacidad de fiscalización y de legislación de la Asamblea Plurinacional. ¿Tú crees que estamos viviendo en un régimen democrático? Comparto solo parcialmente la interpretación, la idea que han lanzado varios analistas o actores políticos de que el gobierno de Arce Catacora ha dejado de ser democrático. Comparto solo parcialmente, porque si nos fijamos bien, es evidente que la manipulación del Ministerio de Justicia a través del Tribunal Constitucional para cercenar la potestad fiscalizadora del legislativo disminuye los grados de democracia, eso es indudable. Y lo de ayer, lo propio, ya lo de ayer es grosero, ¿no? El Tribunal Constitucional ni siquiera espera que sucedan cosas y toma decisiones. Desde esa óptica, sí, la democracia está perdiendo grados de vigencia, pero no estamos, sin lugar a dudas, en un régimen dictatorial. Por lo menos no en los regímenes dictatoriales que a nosotros nos ha tocado enfrentar y combatir décadas atrás.
No estamos en eso, sin lugar a dudas. Y no lo estamos además porque nos estamos preparando para unas elecciones generales, unas elecciones judiciales, generales, después, en fin. Hay elementos que nos muestran que subsiste en el país cierta institucionalidad, canales institucionales para renovar el poder, etcétera, etcétera, y vamos a tener que hacerlo, debemos ajustarnos a esas normas en busca de renovar, de cambiar la situación política en el país. Bueno, es una mirada muy, muy positiva la de Carlos Bert. Yo tengo la percepción de que en realidad estamos avanzando a un camino muy riesgoso. No hay elecciones judiciales, no hay perspectiva de que éstas se realicen, y hay quienes incluso sospechan que no habrá elecciones nacionales. Sí, también he oído y leído esa lectura, pero en política hay que pensar con cierta frialdad, ¿no? Si vamos a cruzar el río de las elecciones, por lo menos llegaremos a la orilla. Cerca de la orilla nos remangamos, ¿no?, el pantalón para cruzar el río si no es muy hondo. No podemos anticiparnos de esa manera. Hay otra línea que es todavía más catastrófica, Zulema. Hay quienes dicen, ¿cómo vamos a ir a elecciones con ese padrón? Y está demostrado porque la vocal no sé cuántos, no quiero acordarme del nombre, cuando salía del Tribunal Supremo Electoral, se atrevió a decir, con ese padrón siempre va a ganar el MAS. Y entonces sancionó, le dio fuerza a esta línea que dice, no, con ese padrón no hay que ir a elección. Y entonces los razonamientos de este régimen ya no es democrático, el padrón no nos va a permitir, desistamos de ir a elecciones, nos conducen a un callejón sin salida, repitiendo lo que pasó, o amenaza repetir, pues esperemos que no se aplique eso en nuestro país, repitiendo lo que sucedió en Venezuela, si nos acordamos, ¿no? La oposición en una o en dos oportunidades, creo, dijo, no vamos, esto no es transparente, no es legal, y Chávez les dijo, pero qué bien, gracias. Y Chávez tuvo el 99% del legislativo, ¿no? Entonces tenemos que asimilar estas experiencias naturalmente tomando las precauciones del caso para seguir adelante, porque si no, quedémonos en nuestras casas, dejemos hacer y que nos conduzcan a donde estamos yendo raudamente, ¿no? Adelante, Amalia, adelante. No, Cacho, por favor. Espero la siguiente ronda. Perfecto. Charlie, una frase que has mencionado acá en la entrevista me llama mucho la atención. Dices tú, estamos asistiendo a la fase final del ciclo masista. Por tanto, lo lógico es que parta otro ciclo político en el país. ¿A partir de qué bases consideras tú que se debe asentar este nuevo ciclo político? Bueno, lo primero, y solo podemos decirlo con mucha brevedad, pues, ¿no?, por el tiempo, hay que darle justificación, hay que fundamentar la frase, ¿no? ¿Por qué decimos que el ciclo masista se agotó? Porque solo tenemos que mirar la economía. El modelo estatista del MAS, de Arce, Catacora y Evo, está agotado. Ya no vamos a abundar en esto. Hace un año teníamos que hacer explicaciones largas para que se entienda. Hoy ya eso es conocimiento general. En la sociedad, la situación es exactamente lo mismo. La incertidumbre es lo que está dominando
y mientras más avance la crisis económica, la incertidumbre se ha de hacer peor. Y el otro elemento, la inseguridad ciudadana está ganando, está tomando cuerpo. O sea, hay que arreglar las cosas también en la sociedad. La política ya ni lo digamos, ahí estamos viendo, ¿no? Todo lo que está pasando y la institucionalidad derrumbada en casi todos los escenarios. Entonces, esta es la muestra de que algo ha acabado. Y el segundo elemento es preguntarse, en las condiciones políticas actuales, económicas, sociales, etcétera, etcétera, el gobierno de Arce Catacora o el de Evo Morales es lo mismo, no importa mucho la división del MAS, el MAS unificado, el gobierno del MAS unificado, ¿puede resolver estos problemas? No, ya su concepción de la economía, su estilo de conducir las relaciones políticas, su entendimiento de la sociedad no les permite concebir ajustes a su modelo, introducir cambios y nos van a continuar conduciendo como hasta ahora con los resultados que ya se avecinan, nubarrones negros en el horizonte y ojalá no terminen agarrándonos a todos porque vamos a ser paganos todos, pues no solo ellos, ¿no? Te consulto esto porque quizás lo que puede ocurrir es una suerte como de trampa del masismo, en mi entender, de querer tener nuevamente magistrados azules, ¿no? Porque está en puertas o magistrados arcistas o magistrados evistas. Y entonces tener 6 años más de altos cargos judiciales en manos del MAS puede de alguna manera complicar un futuro nuevo ciclo político en el país. Lamentablemente, Cacho, puede y quizás suceda eso, porque de una cosa hay que estar claros. Arce Catacora va a seguir usando la judicatura constitucional como instrumento hasta resolver el conflicto interno del MAS. Una vez que resuelva ese conflicto, va a digitar la asamblea y van a proceder a las elecciones judiciales, no sé todavía cuándo, y van a esforzarse, se van a distribuir otra vez los cargos, los puestos en las altas corporaciones judiciales entre el arcismo y el evismo. De eso hay que estar casi convencidos y la oposición no va a poder, la oposición no masista, porque ahora hay una oposición del MAS, ¿no? La oposición no masista muy poco podrá hacer para evitar esto, o al menos para darle un sesgo mínimo de que nos mantenga informados al menos, ¿no? Va a suceder eso, va a suceder lamentablemente, y este es otro tema que la próxima administración que no sea masista va a tener que enfrentar. Ya tenemos algunos aprendizajes que nos ha dejado el propio ciclo masista. ¿Cómo voltearon a la judicatura anterior? Por cambiar nombre en la Constitución y procedimiento de nominación. Entonces, dejó de llamarse Corte Suprema y pasó a llamarse Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, los señores de la Corte, chao, cesó su función, no se respetaron plazos, nada, y los nuevos, ya. Bueno, ya nos han dejado también el camino, pero hay que esperar a confirmar las condiciones en las que se consiga el cambio allá por fines de 2025. Amalia Zulema, ¿algún añadido? Adelante, Amalia, por favor. Carlos, el que exista una convocatoria de elecciones no significa que la democracia esté garantizada. Elecciones hay en Rusia, a su modalidad hay elecciones en Cuba, y bueno, Venezuela y Nicaragua son ejemplos clarísimos, ¿no? El tema es en qué circunstancias se dan esas elecciones. Al margen de la conclusión,
que coincido contigo, al margen de la adversidad hay que participar en esas elecciones. Pero eso no está en discusión. Lo que estamos discutiendo es el contexto de esas elecciones. Las dictaduras, inclusive la de Stroessner o la de Somoza, convocaban a elecciones. De tal modo que el tema central es si esas elecciones son libres, democráticas, que garanticen el respeto de la voluntad popular. Una elección fraudulenta es eso, una elección fraudulenta que le va a robar la opinión y el voto al pueblo. Entonces, no te veo preocupado por esas circunstancias. Carambas, un poder de facto, es decir, ha surgido un poder de facto en el país, diablos. El Tribunal Constitucional es el instrumento por el que gobierna el poder ejecutivo. Eso es gravísimo. Y ese poder de facto le está quitando todas las atribuciones al poder legislativo, inclusive el de legislar, y es lo último. Finalmente, si el Tribunal Constitucional gana esta batalla, es como si los tanques cerraran el Parlamento. No estamos en una batalla, una terrible batalla entre democracia y dictadura, y que eso va a marcar la próxima elección. Con seguridad, Amalia, en alguna otra oportunidad no hace mucho, sostuve lo siguiente, que lo repito acá. Por los elementos del contexto, los antecedentes, que no viene al caso repetir, si la oposición democrática, llamémosle así, aunque es variopinta, ¿no? Pero digamos la oposición democrática, no consigue generar un instrumento ahora y una propuesta que conviertan a ese instrumento en protagonista y capaz de derrotar a lo que entendemos como declinante ciclo masista. Si eso no sucede en 2025, dije, la elección de 2030 será como en Venezuela o en Nicaragua. Ese es el peligro, porque sí, por eso dije, comparto parcialmente la idea de que esto está perdiendo cada vez más grados y contenidos democráticos. Entonces, el peligro es ese. Si no los sacamos, si no los desalojamos del gobierno, del poder político, el próximo año las elecciones van a tener que ser en agosto, en septiembre, no al final del año. Nos queda poco tiempo. Si no los sacamos del poder, las condiciones se van a tornar realmente difíciles, preocupantes, porque además la crisis económica nos está engullendo a casi todos, ¿no? Entonces sí, comparto esa visión, pero también me afirmo en la posibilidad que podemos derrotar al MAS. Si no los derrotamos ahora frente a los conflictos que tienen, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Es el momento, ha llegado el momento, pero falta el instrumento en la oposición, el instrumento de recambio que no existe. En este momento no existe. Y si no lo constituimos, puede prolongarse el agotadísimo ciclo masista 5, 10 años más, y vaya a saber lo que pase con el país, ¿no? Carlos, no sé, para complementar tu perspectiva, quisiera preguntarte si tú crees que solamente los factores políticos tendrían que ser considerados en esta coyuntura, o si la economía arrasará con los planes políticos del masismo o de la oposición al masismo. O sea, ¿cómo ves tú eso? Gonzalo Colque, un analista estudioso de la economía, ha presentado un libro donde asegura que estamos por repetir el periodo de la UDP. ¿Qué opinas tú? A ver, primero en abstracto. Naturalmente, la crisis económica está avanzando y
hay obstáculos estructurales de orden económico y político que le impiden a Arce Catacora introducir los ajustes que se necesitan. Por lo tanto, la crisis va a continuar su proceso de deterioro. Si Arce Catacora pierde el control de las variables macroeconómicas, de aquí al mes de marzo, mayo del próximo año, la situación económica será determinante. ¿Qué significa perder el control de las variables macroeconómicas? Que los precios comienzan a subir por su cuenta, por su lado, al calor de la oferta, demanda, el contrabando, etcétera. Eso ya sabemos. Si llegamos a ese punto, que va a estar acompañado además de un tipo de cambio real predominante. Hoy tenemos el tipo de cambio oficial, nominal, que es, todos sabemos, 6.96, 6.98, y el tipo de cambio real está por los 9 bolivianos. Pero si pierden el control, el tipo de cambio real puede subir fácilmente 15, 17 bolivianos por un dólar. En esas condiciones, los factores económicos van a ser determinantes. Y ahí sí, la derrota del MAS sería casi inevitable. Ni siquiera un gigantesco fraude, que no sé cómo podrían hacerlo, evitaría eso. Pero lo que debe preocuparnos es el costo para la población de semejante situación. No, nadie quiere en Bolivia volver a vivir lo que vivimos. Todos estábamos jóvenes. Cacho creo que menos que nosotros, inclusive es más joven que nosotros, pero Zulema, Amalia, yo estábamos jóvenes, jovencitos durante esa crisis. Sabemos lo que fue eso, ¿no? Nadie quiere volver a eso. Entonces va a ser determinante, va a ser muy importante. Pero Carlos, salvo que a falta de otra opción la gente se incline por Evo Morales. Ojo. A eso voy. Miren, salvo les decía que desde el factor político no aparezca el instrumento de recambio. Si no somos capaces de estructurar eso, de decirle al país, miren, esto es lo que está sucediendo, puede acontecer esto, nosotros podemos evitarlo o podemos cambiar las cosas con estos planteamientos, 1, 2, 3, 5, 10, 20, no sé, listo. Un proyecto creíble, además, porque el ámbito de la política, por si fuera poco, está totalmente desprestigiado. Entonces, la tarea es colosal, es realmente difícil. Y si no surge ese instrumento y el proyecto alternativo, pueden repetir el triunfo electoral con su dosis de fraude, de manipulación, digamos, del padrón y de los resultados. Pero no es lo determinante la manipulación del padrón. Ya tenemos pruebas. 21F, 2019, el margen de maniobra parece estar entre el 5, el 7% más o menos, ¿no? Pero bueno, lo veo de ese modo. Tenemos pocos meses. Hay cansancio en la población. Los peligros son grandes. La experiencia nos dice que debemos tomar medidas. Una de ellas es la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo concreto. Ahora, eso es lo abstracto. Lo concreto, Zulema, no perdamos de vista lo siguiente, que es un elemento de calidad. ¿Ya? Cuando se desató la crisis, la hiperinflación en los años 80, la solución vino, como sabemos, por el decreto 21060, el retorno del MNR, paz extensoro, en fin. Fue tan grave la crisis que la población
si estoy hablando de manera simbólica, ¿no? La población le dijo al sistema político, a Paz Tensoro, oigan, hagan lo que les dé la gana, pero sáquennos de esta situación. O sea, había disponibilidad social, disponibilidad política para aceptar lo que sea, porque no podíamos seguir así. Si Arce Catacora no pierde el control, no sé cómo podrá hacerlo, pero si no pierde el control de las variables macroeconómicas y nos conduce relativamente tranquilos a las elecciones, no habrá la disponibilidad social. No habrá ese factor. Eso tiene que tomar en cuenta la oposición democrática. No se equivoquen. Hay una corriente mileísta, ¿no?, que está planteando cosas como si hubiera una disponibilidad parecida a la que había en la Argentina. Sin esa disponibilidad en la Argentina, Milei no hubiera tenido triunfo, hubiera quedado como lo que era hasta ese momento, ¿no? Un economista brillante, pero medio loco, listo. Esa era la imagen de Milei. Pero bueno, Argentina estaba 30 años en un escenario de 30 años, no estoy exagerando, 30 años en un escenario de inflación y cabía un discurso tan radical como el de Milei. Bolivia no estamos en esas condiciones, pero quién sabe si llegamos a algo parecido a la hiperinflación allá por el mes de mayo, junio del próximo año, cuando el dólar esté en 14, 15 bolivianos, ¿no? Muy bien, estamos hablando con Charlie Bert sobre instrumento de recambio, sobre agotamiento del masismo, sobre la necesidad de un proyecto alternativo. Entonces vamos a iniciar la segunda ronda de consultas con Amalia, por favor. Carlos, hablas de un instrumento. ¿A qué te refieres con un instrumento? ¿Es un frente político, un partido o un liderazgo que aún no ha surgido, o hay muchos pequeños liderazgos? Debiera ser un partido, Amalia, porque el partido se cohesiona internamente, homogeniza su pensamiento, sus planteamientos. Ese es un instrumento eficiente. Pero eso no existe en Bolivia hoy. Nadie debe engañarse. Ninguno de los partidos que tiene personería jurídica están ya habilitados para ir a las elecciones, tienen esa estructura, ni siquiera tienen una lectura homogénea de la realidad. Entonces, si no existe eso y la urgencia de desalojar al MAS está a la vista, la otra posibilidad es que construyamos rápidamente un instrumento en base a una coalición, un frente de pequeñas organizaciones políticas existentes en el país, las que ya existen, las llamadas, entre comillas, tradicionales y las, entre comillas, denominadas emergentes. Entonces, hay que unir esto, no queda otro camino. Pero no podemos ni debemos repetir las experiencias de estos últimos 18 años, y van a ser 20 para 2025. ¿Cuáles fueron esas experiencias? Se crearon coaliciones electorales, y ahí están los nombres. Podemos, yo participé en Podemos, en la primera coalición, para hablar solo de las últimas, ¿no? La Comunidad Ciudadana, Creemos, la anterior era Unidad Democrática, ¿no? De la Unión de Unidad Nacional y de los Demócratas, en fin. ¿Cuál era la característica de esas coaliciones? Que no tenían un proyecto alternativo,
no fueron capaces de decirle al país: vamos a reordenar la economía de este modo, la política de este modo, la sociedad de este modo, vamos a arreglar los principales problemas así. Nadie, no fueron capaces de hacer eso. Bueno, la realidad no les exigía eso, porque el MAS al frente todavía era hegemónico, todavía ocupaba el centro del espacio discursivo y todo lo que decía el MAS la gente creía. Bien, Carlos, discúlpame, pero el centro no es el discurso, el centro es el liderazgo. El centro es el liderazgo. Puede haber un discurso, pero tenía que haber alguien que plasme, estoy pensando. Milei plasmó un discurso, una alternativa. Cristina Kirchner, ella representa lo que es el kirchnerismo. Y bueno, uno puede hacer un gran discurso. Carlos Verde hace un gran discurso, pero tiene 0 seguidores. El punto es, Carlos, el liderazgo. Y eso parece que no resuelve. Tú estás planteando una juntucha. Nos juntamos todos y hacemos un frente, y fruto de la desesperación y de la urgencia y la necesidad también de sobrevivir, pueden firmar un acuerdo entre los viejos y los nuevos. Sí, ¿alrededor de quién? Porque todo el mundo dirá yo. Carlos Verde dirá yo soy el primero. Todo el mundo alrededor mío. Y no hay más juntucha. Ahí se acaba la posibilidad. ¿O tú apoyarías a Carlos Mesa? Lo que estoy planteando, Amalia, no es una juntucha, al contrario, estoy poniendo el énfasis en que no podemos repetir eso. Para eso necesitamos estos 2 elementos. Estaba desarrollando uno y luego el que tú mencionas. Bien, hagámoslo corto. La crisis la hemos percibido, descrito en pocas palabras, no vamos a entrar porque para eso tendríamos que hacer un programa entero. La crisis tiene elementos y debemos saber cómo enfrentar eso, cómo reordenar el país. No podemos llegar sin eso, porque si llegamos sin eso, repetimos la experiencia del gobierno transitorio de la señora Yanine, en el que la propia Yanine es la víctima, ¿no? No puede repetirse eso. Ahora, ¿quién encabeza esto? ¿Quién es el binomio, ¿no? ¿Cómo elegimos al binomio? Si juntamos Comunidad Ciudadana, Unidad todos tienen sus candidatos. ¿Cómo hacemos para elegir? Bien, lo que estamos planteando en el germen de la unidad, que es la unidad es posible por el momento, porque no va a ser el nombre con el que vamos a ir a las elecciones, por supuesto, es que existiendo varios binomios, realicemos unas primarias en el seno de la sociedad, por fuera del órgano electoral, y que sea la población que quiera sumarse a la idea, porque no es obligatorio, y que sea la población la que diga, bueno, de estas sus 8 propuestas, el que tiene más apoyo es el 4. Listo. Ese tiene mayor respaldo de la población. Y si sucede esto, los otros tienen que desistir, bajarse de sus aspiraciones y apoyar al elegido por el voto de la ciudadanía, con la condición de que tenemos ya una ruta, una hoja de ruta clara que la hemos concertado entre la mayoría al menos, y podemos enfrentar entonces el proceso político. Solo un dato, Amalia, ¿por qué en esta coyuntura es obligatorio hacer esto y generar un liderazgo por esa vía y no por otra? Porque lo has hecho notar, ¿no? Hay varios y ninguno tiene todavía vuelo nacional. Un solo dato, para los que no creen. Hay algunos que dicen, no es necesario. Mira, perdón, padrón electoral sabemos con sospechas, pero tenemos que ir a elecciones. ¿Qué nos queda? Control electoral. ¿Cuántas mesas hay en el país? Las últimas elecciones, 34,000 mesas.
para hacer control electoral capaz de sustituir los defectos, de evitar los defectos del padrón electoral, tienes que poner un delegado en cada mesa y al final tener el acta. Lo que se hacía antes. Bueno, necesitas 34,000 personas, más los que operan, etcétera, 40,000 personas, solo el padrón, solo el control electoral. Ninguno de los partidos, ni los tradicionales, menos los emergentes, tenemos esa magnitud. Solo es posible realizando esta coalición. Y ni siquiera con la coalición vamos a cubrir las 34,000 mesas, porque hay áreas a las que no nos van a dejar entrar, ¿no? Ya, pero ese es otro efecto político, ideológico, etcétera. Pero tampoco podemos asustarnos por eso. Será suficiente cubrir las 9 capitales, unas 25 o 30 ciudades intermedias donde sí se puede entrar, de manera tal que seamos capaces el día de la elección, en la noche, tener los resultados de aproximadamente el 80, el 85% del padrón y de los votantes, ¿no? Ahí está, un elemento pragmático, real, que nos exige, debemos entrar a esta concertación. Bueno, Carlos, no le has respondido a Amalia. ¿Apoyarías a Carlos Mesa? Sí, claro, está implícito. Si gana en estas preprimarias, hay que apoyarlo a Carlos Mesa. Si gana Camacho, hay que apoyarlo a Camacho. Y mi aspiración, si gana Carlos Bert, que me apoyen, pues, ¿no? Esa es la condición del compromiso. ¿Cómo controlarían que en estas primarias por fuera del organismo electoral no sean penetradas con una consigna, un voto consigna del masismo que distorsione el resultado que están esperando? Solamente hay un instrumento, ¿no? Que es, junto al padrón electoral general, existe el padrón del partidario. El MAS tiene registrados como 980,000 militantes. ¿Se acuerdan? Dijeron vamos a llegar al 1,000,000 y no pudieron llegar al 1,000,000, lo que nos alegró, pero cuando supimos que eran 980,000 también nos asustamos, ¿no es cierto? Oiga, ninguna organización de la oposición tiene esta envergadura, ni siquiera dividido en el MAS. Así que, bueno, esos son los desafíos y nosotros como Albus hemos decidido entrar a la pelea para tratar de impulsar esto. Con esto que les estoy planteando, así francamente, abiertamente, con transparencia, porque de otra manera no se construye nada. A mí me suena a algo irreal cuando veo a uno u otro candidato que dice no es el momento, vamos a ver después, ¿no? Hay 2 o 3 que tienen ese discurso y en realidad lo que están pensando es ir solos. Creen que pueden ganar, pero no solo eso, creen que pueden arreglar el país en escombros que nos va a dejar el MAS, y eso es lo peligroso, ¿no? Charlie, la verdad que es bien interesante lo que dices. Te agradecemos por esta franqueza con la que nos estás diciendo. Está prevista una futura reunión, lo dijo Vicente Cuéllar, lo ratificó también en su momento Samuel Doria Medina. Se habla, por ejemplo, del 9 de junio para esto, para seguir encaminando esta posibilidad de un instrumento de recambio. Se confirma esta reunión en estos días. ¿Cómo se están pensando hacer las cosas? ¿Qué pasos se van a dar en esta reunión? La reunión debía realizarse 8 de junio, este sábado, pero han pedido postergación unas 3 o 4 personas por ética, por no entorpecer las cosas, prefiero no dar los nombres, pero uno está de viaje, el otro tiene que ir allá, el de más allá, en fin, siempre suceden estos temas.
No hay que descartar que en realidad están dilatando también algunos de ellos, pero no importa. Hay que procesar, hay que avanzar. En este momento estamos en proceso de concertación de una nueva fecha y de lugar. Hay que hacer la reunión. Tenemos que llegar en los próximos máximo 30, 50 días a lo sumo. Y enseguida les voy a dar una reflexión que a mí me tiene angustiado un poco. A ver, en los próximos 30, 50 días tenemos que saber quiénes van a entrar a esto y quiénes van por su cuenta. Porque llegará el momento de tomar decisión, ¿no es cierto? Si el escenario de dispersión es muy grande, si 5 entran a la unidad, pero hay otros 3 o 4 que han decidido ir por su lado, el escenario es catastrófico, ¿no? La posibilidad de que esta línea que ustedes han marcado de deterioro democrático se haga realidad, sea gigante. Entonces es imprescindible definir esto pronto. Ahora, ¿por qué? Aquí déjenme darles este dato que pocos lo están analizando. Miren, de acuerdo a las normas del tema electoral, viene desde la Constitución, la ley del régimen electoral, la ley de organizaciones políticas, etc. Haciendo todo el análisis de esto, las primarias institucionales deberían realizarse a más tardar el 12 de diciembre de este año, lo que implica que hasta con los plazos que establecen las leyes para la organización de los partidos y coaliciones que participen en las primarias, hasta el 12 de agosto, los partidos deben tener su personería resuelta. 8 de agosto. Y hasta el 8 de septiembre, las coaliciones. Bien. Tenemos el conflicto, acordémonos, existía el plazo hasta el 5 de mayo para que los partidos con observaciones resuelvan sus conflictos y definan, aclaren su personalidad jurídica hasta el 5 de mayo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, por el conflicto el MAS han postergado 4 meses. Junio, julio, agosto, septiembre. Y el calendario nos dice que en agosto ya los partidos deberían tener todo saneado y las coaliciones hasta el 8-12 de septiembre. Fíjense esa locura. ¿Puede correr esto? Está eso, no sé, fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Está calculado esto o es casualidad? Nos llevan hasta el 8, 5, 3 de septiembre y nos dicen, señores, está todo listo, las coaliciones tienen 5 días. Los llamados emergentes, muchas gracias, tenemos que irnos a nuestra casa si no hemos resuelto el problema. Los partidos que no lograron hacer lo suyo, lo propio. Miren lo difícil, lo complicado que está el calendario, los desafíos. Esto es realmente para analizar con muchísimo cuidado, ¿no? Carlos, tengo la impresión de que no es un tema de cronograma, es más, el Tribunal Electoral está proponiendo una ley para eliminar las primarias. Yo dejo de lado el tema del cronograma para centrarme en lo político. O sea, si queremos una candidatura que aglutine más que a los partidos políticos, sino a la voluntad popular opositora que pueda enfrentar al MAS o a las dos tendencias del MAS, se necesita un mecanismo en el que la población participe. Y en eso coincido plenamente contigo. Sin embargo, tu propuesta
es excluyente, ¿no? Inviabiliza esta posibilidad, Carlos, porque tú dices, el prerequisito es que aquellos que participen en estas primarias abiertas, que son muy difíciles de organizar y muy difíciles de concertar, es que todos los que participen se pongan de acuerdo en un plan de gobierno. Ya está. Eso es hacer un partido político, Carlos. No, cada uno refleja un plan de gobierno distinto, por eso son varias opciones políticas, ¿no? Tuto Quiroga tendrá un plan para salir de la crisis. Vicente Cuéllar tiene otro plan, no tiene que ser el de Tuto, porque si no se pliega Tuto. No, obvio, cada personalidad que aspire a la presidencia tiene su propio plan. Y te aseguro que todos coinciden en muchas cosas, pero cada uno tiene su propio plan. ¿Por qué le vas a quitar? ¿Por qué le vas a pedir que renuncie a su plan para sumarse al tuyo? ¿No? Es excluyente y, por lo tanto, inviabiliza esta posibilidad de unidad. Que cada candidato, cada persona, cada frente, cada partido, cada agrupación que aspire a la presidencia y acepte participar en elecciones primarias abiertas, tenga su propio plan y hagamos un debate entre todos, que la población sepa qué opina Carlos Ver para resolver la crisis, qué opina Tuto Quiroga. Y entonces eso me va a permitir ir a las primarias y votar por Carlos Ver. No sé si me dejo entender. Claro, tenemos que ir a una polémica entre la oposición. ¿Cuál de las opciones de la oposición es la mejor? La que yo pienso me va a sacar de la crisis. Y entonces, el otro gran problema es, me reúno y hago una juntucha para buscar la unidad, pero si son los emergentes los que convocan, los tradicionales no irán. Y si convocan los tradicionales, los emergentes no irán. ¿No crees, Carlos, que la primera fase, y estoy de acuerdo contigo en que esto es urgente y el tiempo se acaba, tengamos que buscar algunas personalidades que convoquen a todos, una comisión por la unidad, que no sean los candidatos, obviamente, que no sean los candidatos? Pues esas son mis dos observaciones. Bien, lo último que es más fácil, ¿no? El primer paso ha sido dado. Los llamados emergentes hemos logrado cierta cohesión, pero eso no es suficiente. Debemos conseguir ampliar la cohesión con los llamados tradicionales, porque esto sí es representativo. Ahora, ¿cómo va a ser la primera reunión, ¿no? Con candidatos o con representantes? Eso es lo que estamos analizando. Cada grupo de los tradicionales y los emergentes tienen liderazgos, ¿no? Y ellos saben cómo procesar internamente sus cosas. Bien, pero hay que sentarnos en la mesa unos y otros. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo del programa. Naturalmente no se trata de un programa de gobierno completo, pero si vamos en coalición y por las determinantes que he explicado, necesitamos un programa de gobierno mínimo, concertado. De lo contrario, ¿cómo vamos a conducir la administración del gobierno? Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo de imposible resulta, y esto lo hemos discutido, lo estamos discutiendo entre los emergentes, lo imposible y lo pernicioso que puede resultar dejar que cada quien tenga su programa y el que gana impone su programa y los otros verán lo que hacen. A ver, Albus plantea, y lo voy a personalizar porque es tiempo de decir las cosas, ¿no? Albus plantea, en el tema de la crisis, cómo sacamos a Bolivia de la crisis, el déficit fiscal es lo principal, hay varios componentes, uno de los componentes son las empresas del Estado deficitarias.
que el Estado tiene que poner tanta plata en las empresas que sigue inflando el déficit fiscal. Bien, Albus dice, debemos privatizar, debemos cerrar todas las empresas deficitarias, pero no podemos tocar las 5 empresas estratégicas, ¿no? Las que sabemos, YPFB, Entel, Ende, ILB y BOA. No podemos porque esta, en las condiciones actuales, es la base de la economía del Estado, etcétera, etcétera, y solamente estas otras 14 o 15 las cerramos y las vendemos, lo que sea, pero las cerramos. Bien. El Partido Liberal dice, vamos a privatizar todas las empresas, incluidas las estratégicas. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, oiga, si cierran todo, ¿qué va a pasar con la renta dignidad? ¿Qué va a pasar con esto, aquello, en fin? Disculpame que te corte, porque si no el programa se nos hace infinito y ya estamos en hora, ¿no? ¿No te parece que todos tienen el derecho a plantear lo que quieran y que la población decida por cuál votar? Seguro. Es decir, tú quieres hacer una coalición. En ese sentido está muy bien. Todos los que quieran coalición tienen que uniformar un solo programa. Amalia, pero hay gente que no quieren coalición, Carlos. Déjame terminar. Lo único que yo quiero es tener un mecanismo para elegir a un candidato que arrastre a la mayoría y cuyo programa sea el que arrastre. Candidato y programa es una sola cosa al final de cuentas. Y eso me permitas elegir democráticamente a ese candidato. Si tú haces una coalición, primero nunca vas a hacer coalición, nunca vas a hacer unidad. Es mentira lo que estás planteando. Tu propuesta no va a la unidad, tu propuesta va a una juntucha que va a tener un programa único. Y va a ser una juntucha muy chica, porque ¿cuántos van a aceptar tu programa? No, a ver, déjame terminar. No es como tú lo estás planteando. ¿Qué ha sucedido? Entonces, en la interna, los liberales dijeron, no, nosotros no vamos a cambiar esto. Y Albus dijimos, nosotros no podemos apoyar que se privatice todo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Bien. De pronto, intercambiamos criterios y el Partido Liberal, en las últimas declaraciones de Saravia, dice, sí, vamos a privatizar las que son deficitarias y las estratégicas vamos a ver después. Listo, se produjo el acercamiento. Es posible concebir un programa común para hacerse cargo del gobierno, lo que no quita que en las primarias, en las preprimarias, el Partido Liberal haga su campaña y diga, nosotros queremos privatizar todo. También quieren privatizar salud, educación, quieren privatizar todo. Pueden decirlo, ¿no es cierto? Y la gente votará por ellos o votará por otro. Una vez pasado eso, identificado al binomio, tenemos el programa concertado con el cual vamos a hacer la campaña. De eso se trata, no de cercenar el discurso de nadie, pero debemos tener un programa, si no, ¿cómo vamos a conducir el gobierno? No hay que mirar solo las elecciones. Bueno, esa es la visión. Conducirá el gobierno. El que gane conducirá el gobierno, Carlos. Pero Amalia, Amalia, a ver, ¿quiénes de esta coalición? ¿Quién tiene envergadura, personas, técnicos suficientes para hacerse cargo del gobierno, Amalia? No cerremos los ojos a eso, pero bueno, ahí están las vías. Carlos, 10 debilidades no hacen una fortaleza. No, sí, vamos cerrando. Sí, le das un fundamento común, se vuelve una fortaleza. Pero bueno, ahí están planteados los caminos y veremos si logramos avanzar. Muy bien, Carlos, la verdad que te agradecemos enormemente tu participación. Yo solamente tengo una pequeña curiosidad, es la que consultó Amalia.
hay la posibilidad de una instancia equidistante de los precandidatos, de los partidos, que de alguna manera se ocupe de, digamos, limar todas estas posibilidades de complicaciones de cara a la unidad? Si es necesario, hay que hacerlo. Si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, que es lo primero, ¿no? Hay que explorar la posibilidad de una instancia externa que todavía haga el último esfuerzo para cohesionar las fuerzas que podemos llamar democráticas, ¿no es cierto? Hay que hacerlo y si es necesario hay que hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Un agradecimiento también muy especial a Zulema, que nos está acompañando en esta entrevista. Le invitamos públicamente a que también nos acompañe en futuras entrevistas. Lo propio a ti, Charlie, no va a ser la única, ni la primera, ni la última conversación, así que estaremos siempre pendientes de cómo va la construcción de este instrumento de recambio, de esta alternativa política. Amigos, amigas, hemos llegado al final del programa Candidatos de la Fecha. Vamos a estar con ustedes en cualquier momento con otro invitado, con otra invitada, para seguirle tomando el pulso a cómo está esta fase preelectoral en nuestro país, que se ha desatado y que de alguna manera está generando debate en todo Bolivia. Así que vamos a estar pendientes y vamos a estar con ustedes ofreciéndoles otras perspectivas de este ambiente preelectoral. Dicho esto, les agradecemos mucho por habernos acompañado y será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Después de esta extensa entrevista, a ver cuáles son las opiniones. Zulema, ¿qué opinas de todo lo que nos ha dicho Carlos Berta? Bueno, el panorama yo lo veo muy complejo. Carlos Berta ha señalado, digamos, plazos como fatales en un calendario que puede forzar, digamos, a los acuerdos desde la oposición, pero hasta ahora, por lo mismo que Carlos Berta ha dicho, no hay voluntad, no se ha demostrado voluntad política para avanzar, ¿no? Todos sabemos que la agenda política en realidad está marcada por las disputas del masismo, el ala arcista versus el ala evista. Ocurre eso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa disputa es la que marca agenda y la que puede definir finalmente el rumbo de la solución de los conflictos que estamos viviendo, porque la oposición no masista lo único que hace es plegarse, ¿no? Entonces, ojalá que al estilo boliviano, cuando ya el plazo esté encima, pues empiecen a pensar en serio en los destinos del país y en la posibilidad de brindar a los bolivianos y las bolivianas una alternativa que no sea el MAS. Amalia, tu criterio aquí es clave. Carlos Berta apunta acertadamente a la urgencia de buscar una alternativa fuerte en las próximas elecciones. De no hacerlo se corre el grave riesgo de que el masismo, por más debilitado que esté, vuelva a ganar. Y al volver a ganar, gana mayor espacio el proyecto dictatorial. Y quién sabe, no podamos salir de ese proyecto dictatorial. Ese es el riesgo que manifiesta Bert, me parece acertadamente. Ahora, también veo positivo que hay avances, a lo que yo llamo juntucha no importa. Es un avance en la discusión de algún camino que nos lleve a la unidad. Está difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero creo que se están dando pasos, avances, etc. ¿Carlos Bert tiene algún chance? Me parece que no. Me parece que Carlos Bert no tiene ningún chance, pero me gusta su audacia, ¿no? De meterse a esta polémica, y creo que como político experimentado, porque Carlos Bert tiene largo recorrido, puede ayudar en este proceso. Así es. Es un parto doloroso, pues, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo Samuel Doria Medina dijo que Agustín Zambrana es poco democrático, que el búnker es, digamos, está al otro extremo de lo que podía ser la construcción de esta alternativa. Mafre Reyes Villa no quiere saber de estas posibilidades. Tuto Quiroga tiene su propia estrategia en relación a la construcción de la unidad. Los emergentes también están haciendo lo suyo. Es un parto doloroso y lo estamos acompañando, amigos, amigas, porque este fue en realidad
el propósito del programa Candidatos, de que le tomemos el pulso constantemente, permanentemente, a cómo está yendo este proceso. Así que, la verdad, ha sido una entrevista bien interesante, esclarecedora, y vamos a estar con ustedes en otro momento. Gracias, Zulema, gracias, Amalia, y fundamentalmente gracias a ustedes, amigas y amigos.